Bienvenidos. Me llamo José Armando Gómez y soy periodista de motor. Llevo unos 20 años más o menos dedicándome a esto de hablar sobre coches en internet, en entrevistas, en la tele, en la radio, y muchas cosas. Y hoy estoy aquí para contaros y para hablaros sobre la deportividad según Volkswagen. Entonces, primera pregunta. ¿Volkswagen es una marca deportiva? ¿Sí? No. Por ahí dicen que sí, aquí dicen que así. Bueno, vamos a ver si os convenzo o si os consigo explicar por qué yo sí creo que es una marca deportiva. ¿Cuándo empieza la deportividad en Volkswagen? En 1976. Empieza con el primer Golf GTI, que tenéis uno ahí fuera, que lo podéis ver en vivo, y va evolucionando. Y como veis, pues cada generación del Golf ha tenido un GTI como versión deportiva de él. ¿Vale? Aquí lo tenéis todos juntos. Por lo menos el primero. Y el último lo vais a poder ver aquí en directo. Y el último, de hecho, lo podéis conducir. ¿Vale? Así empieza esto. ¿Y cómo empieza esto? Pues esto empieza, el Golf se había lanzado en 1974, que estaba este año justo de 50 aniversario, y era un coche que ya era un éxito en sí mismo, un coche muy bien diseñado por Giugiaro, con estas prestaciones, 50 caballos, 800 kilos de aceleración. Y Volkswagen decide, solo 2 años después, presentar una versión que no tenía previsto, que era una versión deportiva. Aparentemente, como veis, pues le cambiaron algunas cositas, ahora vemos algunos detalles más, pero sobre todo fijaros mecánicamente el cambio que había. Esto no lo había hecho nunca ninguna marca. Hay marcas que habían hecho versiones deportivas sobre modelos de calle normales, pero dar este salto en el mismo coche, con muy poquitos cambios, duplicar la potencia, mantener prácticamente el peso y sobre todo las prestaciones, era algo que no había pasado nunca. Más cosas que hicieron, pues oye, un coche deportivo tiene que ser también diferente estéticamente. Le pusieron cosas como esta pequeña moldura roja, este paragolpes aquí con el faldón también es muy característico del primer Golf GTI, el pomo con la pelota de golf, que es del GTI, no es del Golf, o sea, el que la llevó, el que la estrenó fue el GTI, y la tapicería, la famosa tapicería de cuadros tatán, el volante, bueno, pues eran cosas que lo hacían un coche muy especial. Y era tanto que para que veáis, cuando se lanza, de repente se convierte en un fenómeno y pasa a ser como el coche favorito de los propietarios de los 911. ¿Por qué? Porque tenían en este coche para su día a día muchas de las cosas que tenían aquí. Prestaciones, deportividad, calidad y de... Joder, no es... Bueno, pues para que veáis también en cifras, es verdad que había modelos de Porsche más potentes en su momento, porque el Turbo, por ejemplo, era mucho más potente, que también es del año 74. Pero un Porsche 911 básico tenía más o menos esas cifras. Y si nos vamos al GTI, para que veáis lo que era un deportivo para todos los días, un modelo deportivo canónico como tal, pues oye, no había tanta distancia. Y es más, 50 años después, la distancia entre ellos sigue siendo más o menos la misma. Es verdad que hay Porsche 911 con 700 caballos, ¿vale? Eso no os lo voy a discutir, pero el básico más o menos ronda esas cifras, con ese peso, y el GTI, el Turbo Sport, lo tenéis con 300 caballos y 1400 kilos. Así que a lo largo de 50 años, dos modelos icónicos y muy parejos pues se han mantenido más o menos a esa misma distancia. ¿Qué pasó con este coche? Cuando se diseña y se pone a la venta, se esperan vender 5.000 unidades. En los primeros 3-4 años el coche vende 500.000 unidades. O sea, Volkswagen no era consciente del bombazo que iba a suponer este coche y del éxito que tuvo en su primera generación. Y de hecho, como habéis visto y como sabéis, pues todas las generaciones se han continuado. Hasta la del 2020, cuando se lanza el GTI del actual, del 8, se habían vendido 2,3 millones de GTIs en toda la historia. Son muchos coches y es un coche que ha tenido mucho éxito, tanto a nivel de imagen como a nivel de icónico, porque al final el concepto de un coche GTI nace con él y luego lo tienen el resto de marcas. Cuando tú hablas de un GTI, pues es más un concepto que un modelo concreto, ¿vale? ¿Qué pasa? Ese fenómeno fan también repercute de otra manera. Se empiezan a hacer reuniones y concentraciones de aficionados a este coche. Esta es una de las primeras, en 1982. Se siguieron haciendo todos los años y hacían cosas muy locas, como coger el GTI y ponerlo ahí en el lago de Austria y engancharlo a una barca y llevarlo con un parapente o poner unos patines y hacer esquí acuático con él.
Además se aprovechaban estos eventos para presentar cosas muy deportivas. Por ejemplo, un Golf 5 al que le pongo un motor detrás de 12 cilindros con 650 caballos. Esto es un deportivo, ¿no? Estábamos hablando antes de que necesitaba una marca para esto, pues aquí tenéis un modelo muy deportivo que no llega a producirse en serie, pero que demuestra un poco que la marca también sabe arriesgar y sabe meterse en estos charcos. Otra cosa que hicieron también muy llamativa era cómo sería el GTI si fuera un modelo. O sea, está basado en el Golf, pero no se llama Golf. Esto sería GTI Roadster y aquí que tenemos el Concept. Si existiese el Volkswagen GTI a secas, sin ser Golf, sin ser Polo, sin ser nada, pues ellos más o menos nos presentaron esta idea. Estas reuniones pues, también valían para celebrar cosas como el 40 aniversario, aquí tenéis todas las generaciones, y en la pandemia se interrumpieron y este año Alemania lo ha recuperado. Esta foto es de julio de este año, se hizo un super evento en Alemania, en la fábrica, y como veis pues el GTI sigue siendo un fenómeno de masas porque es un coche que tiene mucho carisma y que la gente además lo quiere mucho en todas las generaciones en las que ha asistido. Pero además de hacer de tener modelos deportivos, tienes que correr carreras. ¿Vale? Aquí tenemos el Golf. ¿Ha corrido carreras el Golf? Pues aquí tenemos en rallies, en diferentes generaciones, en diferentes años, incluso en 3, que a lo mejor lo tenemos menos asociado a las carreras, pues aquí lo tenéis en distintas pruebas. En circuitos también ha existido un Golf de circuitos. En concreto, en la 7ª generación tuvimos la versión TCR que corrían en los campeonatos de turismos. Y hoy por hoy, que es el Club Sport, que es el GTI más gordo que hay, este además es el de este año, que se ha presentado este año ya con el restyling del faro y demás. Pues es un coche que también ha corrido, empezó corriendo en Sudáfrica, con un equipo semi-privado, y este año, por ejemplo, lo llevaron a correr a una de las carreras de 24 horas más importantes del mundo, donde lo tuvieron en pista. Deportivos y carreras. Seguimos avanzando. ¿Y ahora qué pasa con la calle? ¿Qué pasa con los deportivos en la calle? Pues que hay unas reglamentaciones, hay muchas normas, hay unos problemas de emisiones, de contaminación en las ciudades y tal. Y Volkswagen ha pensado que su concepto GTI no tiene por qué tener un stop, ¿no? O sea, no tiene por qué tener un freno. Le han dado una vuelta a la idea y han sacado el GTI. Y dices, vale, no me la cuelas, un GTE no es un GTI. Bueno, pues si los ponemos uno al lado del otro y buscamos las 7 diferencias, como veis son exactamente el mismo coche, incluso las prestaciones son muy parecidas, lo único que este es híbrido enchufable, puede recorrer hasta 130 kilómetros con él en modo completamente eléctrico, pero con ese enfoque de que la deportividad tiene que tener este formato. Tu coche de todos los días, pero en versión deportiva. Ese concepto, pues ve que funciona muy bien con el Golf y decide llevárselo a otros modelos. Igual que tenía el Golf, lo hizo con el Polo. Cogieron el Polo, su coche normal, y dijeron, vamos a hacer una versión deportiva. Polo GT, Polo GTI. Y lo hicieron evolucionar a lo largo de todas las generaciones. Hasta esta, que es el que tenéis aquí, que lo podéis probar en el circuito de conos, es el 25 aniversario, es la edición especial 25 aniversario. Coche con 207 caballos. Ya, de pequeño, solo tiene el tamaño. Lo demás es un gran deportivo, desde luego. ¿Y el Polo ha corrido carreras? Pues también ha corrido carreras. En concreto, rallies. Ha sido un coche con un largo historial en rallies. Aquí lo tenéis, por ejemplo, ganando con un piloto español que ganó en un par de pruebas. Y digo porque este es el Polo GTI. El Polo que vosotros tenéis en la cabeza de rallies es otro, y hablaremos de él un poquito después. Y como decía, dijeron, oye, el concepto GTI hay que aplicarlo a todos los modelos. Cada coche, cada modelo que tengamos tiene que tener una versión deportiva GTI. El Sirocco la tuvo, y el Sirocco también fue un coche de carreras. Y aquí en los años 80 además hicieron una especie de nueva familia de deportivos. Fueron los primeros modelos que empezaron a ponerle sobrealimentación al motor, en este caso con un compresor. Este coche, el G40, que se fabricó en Navarra, en la fábrica de Volkswagen en Navarra, el Golf tuvo también una versión. Son como unos primos de los GTI que tienen de especial eso, que los motores van sobrealimentados con un compresor. No son GTI, pero son unos deportivos muy de culto dentro de los aficionados a la marca. Más coches que tuvieron versión GTI, el Lupo, pequeño coche urbano, con un motor de 125 caballos. Hoy están cotizadísimos estos coches porque realmente era un coche muy especial.
Y en Luco también corrió carreras, había campeonatos monomarca en Alemania, donde muchos pilotos jóvenes pues dieron sus primeros pasos para luego dar el salto a otras categorías. Hablando de pilotos jóvenes, quizá os suene este. Pues este chico también corrió con Volkswagen, no con Volkswagen con la marca, pero sí cuando Volkswagen era motorizador o suministrador de motores en la Fórmula 3, donde ganó también Lando Norris, que si os gusta la Fórmula 1, pues seguramente también os suene. Y hablando de Fórmula 1, ¿ha estado Volkswagen en la Fórmula 1? Pues aquí lo tenéis, Volkswagen en la Fórmula 1 con una furgoneta T1 maravillosa llevando un Fórmula 1 encima. Esta ha sido la presencia de Volkswagen en la Fórmula 1. Es una pequeña broma, pero bueno, si la anécdota en realidad es que sí que estuvo durante unas carreras, porque este hombre tenía un concesionario, Interlockley, que se llama, tenía un concesionario de Volkswagen en Estados Unidos, era un súper aficionado a la Fórmula 1, se compró un Lotus de Fórmula 1 y pidió permiso a la marca para poder usar los colores y correr en Fórmula 1 con esos colores. No era un equipo oficial, era un hombre que hizo mucho dinero y se podía permitir este lujo, pero bueno, ahí está el logo de la marca dentro de la máxima categoría. Cambiamos de tercio, nos vamos a otra familia de deportivos dentro de Volkswagen, la familia R. Más o menos vais a ver que pasa lo mismo que con la GTI. Nace en un momento dado y luego va evolucionando de una forma muy parecida. ¿Cuándo nace la familia R? Pues nace en 1992 con este coche. ¿Qué pasaría si ponemos en un Golf un motor de 6 cilindros? Pues nace el Golf VR6, un coche de 270 caballos, con un carácter así como muy de gran turismo. No era muy deportivo, pero ya sentaba la base de lo que podía ser esto, que fueron los Golf R. Aquí tenemos el primero, que es un coche súper de culto para la gente de nuestra generación, un coche que más de uno le encantaría tener en su garaje con 241 caballos, y un concepto que fue pasando de una generación en otra hasta llegar al que tenemos ahora, que es el que vais a poder probar aquí fuera. Es la edición 20 aniversario, es la edición especial, 333 caballos, lleva detalles en carbono y bueno, con este se celebró el año pasado los 20 años del lanzamiento de este otro coche. Este año, hace apenas unas semanas, un poquito de mitad del verano, se presentó la actualización del actual, valga la redundancia, Golf R, que es este. Cambia muy poquito, la mecánica es la misma, pero bueno, sí que le han metido, la pantalla es más grande, las llantas son más ligeras, un nuevo diseño de llantas inspiradas en las primeras y bueno, pues como veis, el Super Golf sigue evolucionando y sigue siendo un coche que tiene mucho recorrido. Hoy por hoy lo tenemos con 333 caballos. ¿Hasta dónde llegará? Pues no lo sé, pero en el año 2014 Volkswagen ya sacó uno con 400. Este prototipo tenía 400 caballos, no se fabricó. Y a mí, que soy muy quemado, ¿no? Pues me da pena que se haya perdido las 3 puertas, porque siempre es verdad que son coches que hoy en día ya no tienen mucho mercado, pero eran coches muy bonitos y este tipo de carrocerías, pues la verdad es que son la leche. Pero bueno, ya os digo, por 400 caballos ya íbamos hace 10 años, pues a dónde llegaremos ya lo veremos. Y como hemos visto que con los GTI iban poniéndolo en todos los modelos, pues con los R hicieron lo mismo. ¿Un Passat R? Pues sí, existió un Passat R36, tanto en esta carrocería como en la berlina. Yo este coche solo lo he visto una vez en mi vida y lo llevaba a la policía secreta. En un semáforo caréis. Y era un agente de la policía. Más coches que han tenido versión R, el Sirocco, por supuesto, el último Sirocco pues también ha tenido versión R, ahora que no se fabrica, y es un coche que también ha corrido carreras. El Touareg R, también hemos tenido un Touareg R, un motor tremendo de 313 caballos, y es un coche que su origen está en este, que también ha corrido carreras. Touareg fue el primer TDI que ganó el Dakar, y lo hizo con el padre del chico que hemos visto antes, en este año. Carlos Sainz gana en 2010, Aratilla gana en el 11 y en el 12. Aquí tenéis el palmarés de un coche que hoy por hoy es el coche más potente que tiene Volkswagen o que ha vendido nunca Volkswagen. Una anécdota es que Volkswagen fue la primera marca que ganó el Dakar en la categoría de coches. El Dakar empieza a correrse en el año 79, pero ese año corrieron todos juntos, mezclados, motos, coches, tal. Y al año siguiente dijeron, este hay que organizarlo un poco, a ver unos premios para las motos y unos premios para los coches. Pues el primer coche que gana la categoría de coches es el Iltis, que es un coche militar, así un tipo jeep militar más o menos, que se hacía, bueno, lo hacía Volkswagen en Alemania, y lo cogieron un equipo, lo prepararon y corrieron la carrera y ganaron en ese año. Como os digo,
Hoy por hoy el Touareg es el Volkswagen de calle más potente que se ha vendido, en una versión híbrida enchufable, y como veis, pues siendo un SUV, pues tiene un marcado carácter deportivo. En definitiva, toda una familia de Rs dentro de los modelos. Cada modelo de Volkswagen que veáis tiene una versión R que es como el tope de gama de ese modelo. En esta foto faltan solo dos coches. Uno es este, que creo que no os importa que no lo hayan puesto en la foto si tenemos esta otra, que es el Golf Varia, ¿vale? el de la carrocería familiar, que tiene las mismas prestaciones que el normal, pero bueno, con esa carrocería más práctica y con más maletero. Y otro es el Polo. El Polo no tiene versión R actualmente, pero la tuvo hace unos añitos, esto es el año 2013, y sacaron esta versión de calle, que hoy también es un coche bastante buscado, de 3 puertas, con 220 caballos, y que estaba basado en el que estaba corriendo en el Mundial de Rallys. En el Mundial de Rallys, donde por cierto, a ver, un segundo que vamos a pasar este vídeo, aquí, se convirtió en uno de los mejores coches de la historia del Mundial de Rallys. Este coche ganó durante 4 años seguidos el Mundial de pilotos, de copilotos, que está por aquí Luis Moya, y si no lo digo, me mata, y de fabricantes. 12 títulos mundiales en 4 años, y un palmarés que, como veis, en 53 carreras, 43 victorias, podios y el mejor tiempo en cada tramo. Uno de los mejores coches de la historia del Mundial, pues aquí lo tenéis dentro de la familia R, porque era el Polo R en realidad. Cuando se para de correr en rallies, pues han seguido unos cuantos años en el Mundial de Rallycross y en otras pruebas de este tipo. O sea que el coche sigue más o menos en activo, aunque hoy en día ya no tenga el respaldo oficial de la marca. Hablando de Rallycross, pues un coche que no esperábamos que pudiera ser deportivo, pues mirad, aquí tenéis el Beetle corriendo carreras también, un poco a lo loco. Aquí corriendo en rallies la versión antigua, y de hecho de esto salió una versión un poquito especial, está ahí también en esa foto, que fue un poco como el primer intento de Volkswagen de decir, si cojo un coche, como era el suyo, el Beetle, y le pongo unas cositas deportivas, ¿qué me sale? Pues uno le salió eso, se llamó Beetle GSR, y luego tuvo una versión en el New Beetle con 220 caballos y que también fue un coche un poquito especial. Además, el Beetle, por cierto, se lo llevaron a los lagos salados de Utah y batió un récord de velocidad, siendo el Beetle más rápido de la historia, con un paracaídas aquí, que el piloto dijo al bajarse que no iba a volver a intentarlo porque le había dado tanto miedo que no quiso volver a repetir la prueba. Otra cosa, otro récord que se batió también. Este coche era un prototipo de un super deportivo que se iba a fabricar en algún momento. Luego se paró. Los recursos de esto luego acabaron convertidos en un Bugatti Veyron, que seguramente os suene más. Este coche se tuvo durante 24 horas con el pedal a fondo en un circuito oval y recorrió 7.740 kilómetros, más que la distancia que hay de España a Rusia, por ejemplo. Pues en 24 horas las hizo este super deportivo, que nunca se fabricó, pero que bueno, que Volkswagen también se atrevió a hacer coches de estas características tan extremas. Y lo último que han hecho de este tipo ha sido esto, que es el primer deportivo, es el primer eléctrico que Volkswagen ha sacado para poner en marcha la familia ID. El primer ID que sale no es un coche de calle, es un coche de carreras, aunque luego este coche no ha competido en carreras, pero ha sido un caza-récords total. Lo llevaron al infierno verde, batió el récord de la vuelta más rápida de un eléctrico. Tiene 2 motores, uno delante y uno detrás, y 650 caballos de potencia. Lo llevaron a Goodwood, batió el récord también en la pista. Han hecho otras promos con él aquí en la muralla china y también lo llevaron a Peak Street, donde la marca había estado en los años 80 con este coche que era un Golf precisamente con 2 motores. Era un Golf bimotor, un motor delante y otro detrás, y lo llevaron a la subida supericónica de Estados Unidos, de Peak Street. El coche no terminó en su momento, tuvo un fallo mecánico y no pudo terminar, pero unos cuantos años después pues volvieron con este, y sí que batieron el récord y dejaron el récord del tiempo más rápido en subir a la mítica subida hacia las nubes, que le llaman. Y os he contado que con los GTI lo que hacía era coches normales convertirlos en deportivos, con los R lo que hicieron, coches normales convertirlos en deportivos, y la idea con los eléctricos es lo mismo, coger la familia normal, los modelos normales, y convertirlos en deportivos con este apellido GTX, que ya os irá sonando,
porque hoy por hoy todos los eléctricos de Volkswagen tienen una versión deportiva, una versión GTX, incluida la Furgo, que se ha presentado este año con 340 caballos y tracción a 4 ruedas, el ID.3, que está con 326 caballos, el ID.7, tanto en la carrocería familiar como en la carrocería sedán, también con 340 caballos y tracción total, y otros experimentos como este ID.X, que es un prototipo por ahora, pero ya veremos si en algún momento se convierte en realidad, con 558 caballos creo que tenía, algo así de memoria, pero creo que eran esos. En definitiva, todo lo que pasó con el GTI, que nació en el año 1976 y que se fue transformando a lo largo de los años, pues la idea de la marca es hacer lo mismo con los modelos eléctricos, es decir, que esa electrificación y esa nueva forma de hacer automóviles pues también tengan ese carácter marcado de deportividad. Resumiendo, al principio decíamos, ¿Volkswagen es una marca de deportivos o no es una marca de deportivos? Bueno, pues después de esta charla creo que queda más o menos claro que desde luego sí que tienen muchos modelos deportivos, han corrido en muchas carreras y han hecho algo que muy pocas marcas pueden decir, que ha sido crear el deportivo por antonomasia para todos los días, que es el GTI. Y si os preguntan que quién os ha contado eso, pues decís, me lo contó un quemado que llevaba la tapicería del golf en los calcetines mientras que estaba jugando. Así que ahora a disfrutar de la deportividad. Gracias.